Són les 8:37 de matí. Parlam ara dels presumptes casos d'explotació sexual a menors tutelats a Mallorca. Saben vostès que dimarts passat la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, va comparèixer al Parlament 2 hores d'explicacions que va donar al Parlament la consellera Santiago i 2 hores d'explicacions a les quals va tirar pilotes fora. Va el que es diu repartir responsabilitats. Repartir responsabilitats i entre aquestes responsabilitats va posar el focus i va assenyalar cap a la Fiscalia i també cap a la policia. Ahir, després d'aquestes explicacions, era dia de reaccions i era dia de conseqüències. Han parlat tant de la Fiscalia com des dels sindicats de policia. I precisament ara m'acompanyen David Pola, que és el secretari general de la Confederació Espanyola de Policia a les Illes Balears. David Pola, molt bon dia. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Unas explicaciones, las que hemos oído hasta ahora, porque va a haber más explicaciones, en este caso será en el Consejo Insular de Mallorca y será en 2 sesiones extraordinarias que se van a hacer mañana, pero las primeras a las cuales hemos tenido, que oír los medios de comunicación, las primeras que se han dado públicamente y en el Parlamento, se han repartido las responsabilidades y se han repartido hacia Fiscalía y hacia la Policía. Ayer lanzaban ustedes un comunicado. ¿Cómo se sienten después de oír esas explicaciones de la consellera Santiago? Aunque ayer matizó y ahora entraremos en esa cuestión. Pues nos sentimos bastante decepcionados. Nosotros tenemos claro que hacemos un trabajo muy profesional. Desde nuestra organización sindical, además, reconocemos la labor excepcional que se hace, en particular desde la unidad encargada de atender estos casos en concreto. Hacen un esfuerzo titánico y, sin duda, son uno de los grupos que más carga emocional y más estrés genera debido al trabajo que hacen. Hacen un trabajo excepcional y siguen haciéndolo muy bien. Estamos muy orgullosos de ellos. Ayer, como yo decía, había matización por parte de la consellera Santiago, ¿no? Al fin y al cabo decía que, en cuanto a la Fiscalía era en una parte exacta de los casos, en fin, que hay diferentes etapas, y parece ser que habíamos entendido lo que no teníamos que entender, las explicaciones quizás no habían sido lo suficientemente claras. ¿Cómo reciben ahora, estas matizaciones de la consellera? Yo vengo viendo las últimas semanas o los últimos meses una serie de ataques hacia el Cuerpo Nacional de Policía que tienen que ver con la política y no con nuestro trabajo. Creo que el tocar algunas cosas, yo creo que no debía incluirse ningún discurso político ni ninguna pelea al Cuerpo Nacional de Policía ni tampoco a la Guardia Civil, sobre todo en cosas que están claro que si tienen algún problema o algún defecto es de legislación. Si hay alguna cosa que mejorar en el tema del control de los menores tutelados, es un tema de legislación o de control o de coordinación del Gobierno, no de la Policía Nacional. Nosotros trabajamos sobre unas leyes y sobre unas normativas y lo hacemos acorde a esto. No nos salimos de lo que tenemos marcado. Si quieren salirse de ahí tendrán que legislar. En cuanto a los reglamentos en los centros de tutela, ¿se pueden mejorar? ¿Están bien los reglamentos que hay? Porque claro, vosotros, y como bien ahora explicabas, actuáis, ¿no? Bajo la ley, bajo la normativa, bajo los reglamentos, y entiendo, ¿no?, que cuando ya se da un aviso a los cuerpos policiales, es porque la situación ya se está complicando. Correcto. En definitiva, los avisos que nosotros recibimos por parte de los centros de menores es cuando estos se fugan. El aviso y la denuncia posterior para dar cuenta de esa fuga. Y en el momento que nosotros recibimos esa denuncia, se empieza a trabajar. Se hacen una serie de gestiones, se utilizan las diferentes vías de investigación para encontrar a los menores y reintegrarlos posteriormente en sus centros. Aquí la problemática que se suscita es en los centros de régimen abierto que no tienen ningún tipo de control de entrada y de salida. O sea, entran y salen las veces que quieren, están el tiempo que quieren fuera hasta que son reingresados de nuevo. Entonces, lógicamente, es un problema exclusivo del Gobierno. Exclusivo. Aquí la policía no pinta nada a la hora de determinar si un menor tiene que estar más o menos tiempo dentro de un centro de menores. Nosotros no podemos estar en la puerta vigilando si entran o si escapan o no. O sea que cuando actúan es cuando reciben esa denuncia o reciben una alerta, ¿no?, por parte de algunos de estos centros en donde se tutelan a menores y cuando se produce, ¿no?, según un tiempo entiendo que establecido también lo deben establecer los protocolos, ¿no?, pues unas horas donde el menor pues no ha vuelto y debería de haber vuelto, ¿no? Y ahí es cuando ya se pone en marcha, ¿no?, todo ese mecanismo,
se avisa a la policía y ahí ya se pone en marcha, ¿no? Pues todo lo que tienen que poner en marcha. En cuanto a las fugas, leíamos y se ha hablado mucho, ¿no?, de que es necesario, decían, que sean consideradas de alto riesgo cuando se produce, ¿no? Pues eso, cuando se está esperando la vuelta de un menor y no llega. Bueno, esa determinación debería ser legislada, porque eso sí que es verdad que se reconocen esas diferencias entre una fuga normal, una fuga de inquietante que se llama, con arreglo a una serie de circunstancias. Si quieren desde el gobierno de las Islas Baleares que se reconozcan todas las fugas como inquietantes, a la hora de que se escapen los menores, que se escapan muchos cada día. ¿Muchos? ¿Cuántos? Varios, Muchos. se escapan varios cada día. Hay diferentes centros de régimen abierto. Estaríamos hablando de legislar una nueva normativa y de dotar de una cantidad ingente de medios humanos y materiales para hacer esas búsquedas referente a los términos que marcaría la búsqueda de una persona por una fuga inquietante, una desaparición inquietante. Me dice que, bueno, se producen varios y diarios. Claro, yo decía, hay un protocolo, seguramente hay un tiempo determinado, y yo no sé si son 2 horas, tampoco no tengo el conocimiento exacto, por tanto no lo puedo afirmar, pero sí que es cierto, ¿no?, que, claro, si pasa 1 hora, pasan 2 horas o pasan 3 horas, puede ser que ese menor vuelva. Correcto. Entonces ya no sería... Claro, pero ya se ha puesto en marcha todo un dispositivo. Nosotros en el momento que recibimos el aviso ponemos en marcha la maquinaria para dar cuenta a la Fiscalía, lo primero, de la situación y poner en marcha nuestros mecanismos para encontrar a esos menores, que normalmente suele tener mucho éxito. Suele tener mucho éxito. Correcto, nosotros hacemos nuestro trabajo de manera más profesional y sabemos cómo hacerlo, y en principio se ingresan todos los menores a esos centros. De lo que me pueda explicar, señor Pola, ¿cómo es ese protocolo o cómo Bueno, es pues esa hay que actuación buscar policial? en los círculos familiares, en los círculos de sus amistades, a través de redes sociales, en los lugares habituales donde suelen estar esta serie de personas. Y bueno, yo no estoy integrado en esos grupos de trabajo, pero vamos, sé que hacen un trabajo brillante. Hoy, bueno, pues el Diario de Mallorca, concretamente, este rotativo, habla y destaca en su portada, de hecho abre el diario la portada con esta información, con unas declaraciones que son del exdefensor del menor. Es Joan Marc Tur y respalda a lo que dijo la consellera Fina Santiago. Da, bueno, como decimos, ese apoyo a la consellera y dice que la policía, es lo que dice este señor, la policía se reía, y está entrecomillado, de las denuncias por menores huidas. Sé que ha leído esta información esta mañana. ¿Qué piensa sobre estas declaraciones? Titular. Bueno, lo primero que me gustaría saber, y le preguntaría, o le haremos esa pregunta si tenemos la ocasión a este señor, es si teniendo un cargo público y se han reído de él o se han reído de alguna de las personas que trabajaba con él a la hora de poner la denuncia, ¿por qué no ha puesto ninguna queja o por qué no lo ha dado cuenta de ello anteriormente? Me parece inverosímil que nadie pueda denunciar que en un servicio público se han reído de él, y menos en la policía y ante una denuncia. Eso, ya le digo ahora mismo que es seguramente, bueno, es totalmente falso. Joan Marc Tur, respaldando, como yo decía, a Fina Santiago, criticando la falta de colaboración también de la Fiscalía, y dice que cuando surgieron pues los primeros casos de niñas prostituidas entre los años 2015 y 2016, bueno, pues había esa falta de colaboración, y eso, y que cuando recibían, ¿no?, denuncias por menores huidas, pues que, bueno, pues ya lo he dicho, se reía. Ha contestado usted una información que hoy, como digo, publica Diario de Mallorca. Entiendo que habrá más reacciones sobre este tema. Este titular, la verdad que sí que tendrá que ser estudiado y tendremos que ver si estas declaraciones del exdefensor del menor, pues en qué se basan y en su momento si ha hecho algo para corregir ese momento en el que supuestamente se ríen de él o de las denuncias que se estaba poniendo, porque es un tema bastante grave. Pero ya le adelanto que, vamos, si en su momento no se ha hecho nada, esto seguramente será un titular tendencioso de cara a respaldar a sus compañeros de partido o de gobierno. Estamos en unos días en los que, bueno, todo este asunto, ¿no?, es debate. Se están dando explicaciones, esperamos aún todavía más explicaciones sobre estos presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados en Mallorca. Hemos oído muchos testimonios, señor Pola, ¿no?, de todos, tanto de personas que han sido extuteladas, también de educadores, también de progenitores. Ahora estamos escuchando las explicaciones políticas, pero sí que es cierto que si miramos un poco más allá, se tendría quizás también, ¿no?, que poner encima de la mesa cuáles son las medidas que se podría hacer para mejorar o para intentar al menos, ¿no?, mejorar el sistema y que
no se produzcan más casos, ¿no?, de este tipo, que, bueno, evidentemente uno nunca sabe qué puede pasar, Correcto. ¿no? Pero sí que es cierto que en este sentido, sobre medidas, protocolos y mejoras, desde los sindicatos policiales, ¿cómo lo ven ustedes? Lo primero que me gustaría decir es que parece que se trabaja en la mejora de algunos servicios públicos cuando pasa algo. Y es muy triste porque muchas veces se viene avisando de que las cosas no funcionan y hasta que no pasa algo no se toman las medidas necesarias. Lógicamente, el tratamiento y el trabajo que hay que hacer con los menores que están en situación de desamparo es complejo, es complicado y necesita de hacer un estudio muy completo y con la aportación de todos los actores que participan en la custodia de estos menores y de su educación y su control. Entonces es mucho más complejo que lo que pueda aportar el sindicato. Esto se necesita seguramente semanas de reuniones, de aportar ideas y lo que está claro es que se necesita mejorar el control de estos menores. Se necesita mejorar el control de estos menores. ¿Cómo es a día de hoy la colaboración en cuanto cuando hablamos, ¿no?, de estos menores tutelados? Cuando se produce una fuga en un centro de menores, cuando se produce un presunto caso, ¿no?, de explotación sexual de menores tutelados, en este caso, ¿no?, por parte de las administraciones, están tutelados por las administraciones. Claro, hay un protocolo, hablamos ahora de esas mejoras. ¿Cómo es hasta ahora esa colaboración? Bien. Fiscalía, policía, administración. Funciona perfectamente, a nuestro entender, y desde el punto de vista meramente policial, nosotros en cuanto recibimos, ya le digo, los avisos, sin ninguna demora nos ponemos a trabajar en nuestro ámbito, ¿no? Damos cuenta a la Fiscalía a través de los correspondientes oficios, ponemos a las unidades de Policía Judicial especializadas y también damos cuenta a las de Seguridad Ciudadana en la búsqueda de estos menores y en cuanto los tenemos, los reintegramos en sus centros de menores, donde allí los tutores pues rellenan la documentación necesaria para hacer el reingreso y demás. En el momento que están regresados, nosotros ya no tenemos nada que aportar, porque ya es una parte del gobierno. Ahí es donde ellos tienen que implicarse en ver si tienen que mejorar algo o no. Es decir, claro que sí. por ejemplo, y lo explicaban ustedes en el comunicado, ¿no?, en cuanto a los menores tutelados, cuando son o están en manos de la policía, cuando perpetran, en este caso podría ser algún delito penal. Correcto. Es un enfoque diferente, porque hasta ahora estábamos hablando de los menores que simplemente están en un régimen abierto. Tutelados, simplemente porque están desprotegidos, y hay que protegerlos. Efectivamente, en el momento que desaparecen de su centro de menores, nosotros los buscamos y los reintegramos. Otra cosa es cuando el menor comete algún ilícito penal. Entonces pasa a través de otro procedimiento diferente. Lógicamente también se le pone a disposición de la Fiscalía con toda su documentación y exponiendo los hechos los que haya estado envuelto. Y luego la Fiscalía decide si lo regresa a un centro de régimen abierto o de régimen cerrado. Como decía, en el comunicado se hablaba, ¿no?, en este caso, cuando perpetran algún delito penal, ¿no? Y después también cuando hay, como bien decía antes y hemos estado explicando, ¿no?, pues una fuga, Sí. y en ese caso sí que también, ¿no?, cuando corren peligro, no su integridad física, es cuando están, ¿no?, bajo, diríamos, la protección o la tutela, ¿no?, de la policía, hasta que vuelven otra vez, ¿no?, al sistema del protocolo, al centro de menores, al piso tutelado, según como diga la Fiscalía y está usted explicando. Es un tema del que seguramente vamos a seguir hablando, porque todavía tenemos que escuchar muchas más explicaciones, ¿no? Ya también con ganas, como yo y por eso se lo he preguntado antes, ¿no, señor Pola, de mirar un poco más adelante, de ir a ver claro que, de qué manera ¿no?, se pueden evitar estos casos. Es complejo. Yo no me atrevo a hacer una valoración en ese sentido porque creo que es un tema delicado y que necesita de mucho estudio. Hay que aportar ideas y hay que ver de qué manera se pueden hacer algunos cambios legislativos o normativos para que el control en los centros sea un poco más riguroso y que los niños no entren y salgan sin ningún tipo de control. Es peligroso para ellos. Es que si realmente queremos cuidar a esos niños tiene que haber un poco más de control. David Pola es el secretario general de la Confederación Española de Policía en Baleares. Por cierto, pedían también en ese comunicado los sindicatos policiales la dimisión de la consellera Santiago. Bueno, yo, lógicamente, es un comunicado conjunto. Creo que yo no voy a hacer ningún tipo de valoración política sobre esto. Vamos a cambiar de cuestión. Estamos en el último minutito ya de la entrevista. Le agradezco las explicaciones y le agradezco también estos minutos y que se haya desplazado hasta este estudio, pero me gustaría poner otro tema encima de la mesa. Un tema del cual también se ha hablado mucho. Se habló mucho, sobre todo el pasado mes de diciembre, y aprovechando que está usted aquí, pues me gustaría preguntarle, ¿no? Otra cuestión.
de la cual ha habido mucha polémica y mucho debate, señor Pola, ha sido sobre el tema, bueno, pues de ese plus de residencia que estarían cobrando, ¿no?, algunos altos cargos del Gobierno de las Illes Balears, un plus de residencia, porque están, bueno, pues en teoría o oficialmente residiendo en otras comunidades autónomas, pero tienen su trabajo aquí. Por tanto, son unos pluses que superan, ¿no?, o sea, alrededor de los 22.000 euros y que además, pues no te tienen por qué justificar, aparte del sueldo, ¿no? Eso generó todo un debate, sobre todo para todos aquellos funcionarios, ¿no?, que vienen aquí a las Islas Baleares, que vienen a trabajar y que luego ven no solamente la policía, también muchos otros sectores, que el plus de residencia por ser destinados y venir aquí a las Islas Baleares a ejercer su profesión, quizás ronda los 70, 78, 80, 100, medio, ¿no? De plus de residencia. ¿Alzaron ustedes la voz? ¿Cómo está esta situación? ¿Han hecho o piensan hacer alguna acción más? Bueno, nosotros lo primero que tenemos son los pies en el suelo. Lógicamente, 22.000 euros de complemento de insularidad es una cifra muy interesante, porque además se suma a un sueldo de más de 60.000 euros. Bueno, si los políticos entienden que eso es lo que deben de cobrar por realizar su trabajo, no seremos nosotros los que digamos lo contrario. Ahora sí, los servidores públicos, todos los funcionarios estatales que estamos destinados en las Islas Baleares, llevamos, además, a través de las organizaciones sindicales, no solamente de la nuestra, que lideramos este proyecto desde hace más de 5 años, todas las organizaciones, incluyendo los sindicatos de clase como Comisiones, UGT, todos los sindicatos policiales, las asociaciones de la Guardia Civil. Llevamos 5 años, llevamos muchísimos años, pero los últimos 5 años hemos pisado el acelerador en la reivindicación de la mejora de ese complemento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya no simplemente es un hecho de cobrar más dinero, sino que el servicio público se puede ver empeorado debido a la falta de funcionarios. Ahora mismo vivir en Baleares es extraordinariamente caro. Es extraordinariamente caro. Y para una persona que viene de fuera es todavía más. Tiene que dejar a lo mejor gastos en otra provincia, se tiene que desplazar aquí. Y creemos que la actualización del complemento de insularidad es algo urgente. Todas las reuniones que hemos tenido con los partidos políticos nos han dado, bueno, el visto bueno, nos han dado esperanzas de que se va a mejorar ese complemento, pero van pasando los años y no vemos esta reivindicación cumplida. Si queremos tener unos buenos servicios públicos en las Islas Baleares, unos buenos servicios públicos estatales, se debe reconocer la insularidad que lleva más de 20 años sin actualizarse en las Islas Baleares para estos funcionarios. Que el detalle de que se haya descubierto o que se haya salido a la luz el complemento de los políticos, un complemento extraordinariamente alto, pues bueno, pues a otros a lo mejor les puede decepcionar. A mí lo que me hace es tener más ilusión todavía en que debemos seguir luchando por la mejora de nuestros complementos y de la dignidad del trabajo del sector público. Hablaba de esa diferencia, bueno, ahora hablábamos de ese plus de residencia, ¿no?, de esos altos cargos, porque fue también un tema, ¿no?, de debate y polémico el mes pasado, pero si hablamos, por ejemplo, también y en los mismos rangos profesionales con otros compañeros, seguramente que tendrán ustedes, ¿no?, y que trabajan en otras comunidades autónomas en las cuales también cobran un plus por esa residencia, correcto. Pongamos Islas Canarias. Sí, Ceuta y Melilla también. Ceuta y Melilla también. También hay mucha diferencia entre lo que cobran ustedes y lo que cobran el resto de compañeros en esas Sí, hay una corriente a la hora de reclamar este tipo de complemento que va hacia el camino de equipararnos a las Islas Canarias en cuanto a ese complemento. Tiene unos complementos de unos 300 euros en las Islas Menores, pero hay que ver que la vida en las Islas Canarias es mucho más barata que en las Islas Baleares. O sea, el precio de la vivienda, el precio de la gasolina, el precio de la cesta de compra. No solamente eso, sino que el régimen de fiscalidad es totalmente diferente. Ellos no tienen el IVA, funcionan con el IJIC, o sea que todo es muchísimo más barato. Tienen un complemento muchísimo más alto que el nuestro y la vida allí es mucho más barata. La diferencia en kilómetros entre la península y Canarias y la península y Baleares es diferente, pero estamos los dos en archipiélagos. La vida en las Islas Baleares es extraordinariamente cara. La cesta de la compra más cara de toda España, la gasolina más cara de toda España. Por meses, el metro cuadrado de vivienda más caro de toda España. No solamente miraría el espejo de las Islas Canarias, sino que miraría el propio de las Islas Baleares. Hay que hacer un estudio real del coste de la vida en Baleares y adaptar el salario de los funcionarios que vienen de fuera a trabajar o de todos los funcionarios que trabajan en las Islas Baleares a ese nivel de vida. Ahora que hablamos del nivel de vida, de la situación, ¿no?, de cuando uno viene a trabajar, por ejemplo, a las Islas Baleares, ¿no?, del complemento de residencia que tienen y por el cual están luchando durante muchísimo tiempo, y con esta pregunta vamos a acabar esta entrevista. ¿Cuál es la situación de ustedes como profesionales aquí en las Islas Baleares? Es decir,
cómo se desarrolla ese trabajo diario. Cuando uno viene para acá, ¿no? O cuando uno lo destinan a las Islas Baleares, ¿encuentran ustedes ese apoyo también por parte de las administraciones? Sí, sí. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la situación hoy en día del cuerpo de la policía? Nosotros como cuerpo nos sentimos integrados, nos sentimos respaldados y nos sentimos queridos por la sociedad de Baleares. En las 3 islas el sentimiento es el mismo. Y sí que vemos que últimamente, los últimos meses, a través de algún sector político muy determinado, hemos recibido algunos ataques, o más que ataques, nos empiezan a citar para utilizarnos en debate político. Creo que es un error mezclar a la policía y a la Guardia Civil en ningún tipo de debate político. Nos tienen que dejar al margen. Nosotros hacemos nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Estamos muy encorsetados en las normas y en las leyes en las que trabajamos. Y estamos para dar servicio a la sociedad. Venimos de fuera, o siendo de aquí o de fuera, da igual. Estamos muy contentos, tenemos un buen trato con el ciudadano nos respeta y nos quiere, y nosotros también a ellos. Es una tierra maravillosa y estamos aquí muy contentos. David Pola, secretario general de la Confederación Española de Policía en las Islas Baleares. Muchas gracias por la entrevista. A vosotros. Y espero que podamos vernos en futuras ocasiones, claro, también sí, en este estudio.